La vida se siente distinta cuando empiezas a notar que gran parte de tus límites no vienen del exterior, sino de las ideas que aceptaste sin cuestionar. Durante años te pudieron repetir que así son las cosas, que esto es lo normal, que a todos les toca igual, y sin darte cuenta fuiste construyendo una versión reducida de ti, moldeada por expectativas ajenas y por temores que nunca pediste. La mente se acostumbra a operar dentro de un espacio pequeño cuando nadie te enseña a imaginar uno más amplio. Lo más fuerte es que ese espacio reducido no se siente pequeño. Se siente estable. Se siente cómodo. Se siente seguro. Pero la comodidad tiene un precio. Adormece la ambición, apaga la curiosidad y vuelve pesadas las decisiones que podrían cambiarlo todo. Y así pasan los días, los meses, los años, mientras la vida te muestra una y otra vez que seguir pensando igual solo te dará las mismas rutas conocidas, los mismos resultados repetidos y el mismo cansancio disfrazado de rutina. Cada pensamiento que toleras se convierte en una dirección. Cada duda que no enfrentas se vuelve un freno silencioso. Cada sueño que minimizas se transforma en un camino que nunca explorarás. No porque no tengas capacidad, sino porque la mente crea techos invisibles que parecen imposibles de mover. Ahí es donde se estanca mucha gente, en la idea de que solo se puede aspirar a lo que parece razonable. Y lo razonable, casi siempre, es pequeño. Pero existe un momento, uno solo, en el que algo dentro de ti empieza a despertar. No llega con ruido, llega como una inquietud leve, una sensación de que estás viviendo por debajo de tu verdadera dimensión. Esa sensación no se puede ignorar por mucho tiempo. Tarde o temprano empieza a empujar, empieza a molestar, empieza a mostrarte que la incomodidad no viene de querer demasiado, sino de aceptar demasiado poco. Pensar en grande no nace cuando todo va bien. Nace cuando notas que seguir igual ya no es opción. Cuando te das cuenta de que la vida no se expande sola, se expande cuando tú lo haces primero. Y ese cambio no depende de suerte, recursos, contactos o condiciones perfectas. Depende de una decisión interna, dejar de mirar tu futuro con la misma lógica que usaste para construir tu pasado. Quien piensa en grande no lo hace porque tenga garantías, lo hace porque entiende que sus ideas son el primer escenario donde su vida toma forma. Aprenden a valorar cada pensamiento como si fuera un ladrillo. Cada visión como si fuera un plano, cada creencia como si fuera una puerta. Y, sin buscarlo, empiezan a notar algo que los demás pasan por alto. Cuando la mente se abre, lo que antes parecía lejano empieza a acercarse. Una persona que piensa en grande no evita el miedo, lo atraviesa. No se obsesiona con el camino perfecto, empieza con el que tiene. No mendiga aprobación, la reemplaza por claridad. Y lo más importante, jamás vuelve a pensar como antes. Porque una vez que ves tus posibilidades sin filtros, ya no puedes regresar a una vida reducida. Lo pequeño empieza a incomodar. Lo limitado irrita. Lo familiar deja de ser suficiente. Ese es el verdadero cambio. No es una emoción pasajera ni una racha de motivación. Es una identidad nueva que se forma cuando eliges mirar tus metas con amplitud en vez de timidez. Es un cambio silencioso pero firme. Un antes y un después en la forma en la que te hablas, en lo que toleras, en cómo decides, en lo que eliges construir. Claro que habrá momentos en los que la duda intentará regresar. La mente siempre intenta volver a lo que conoce. Pero cuando ya experimentaste lo que se siente pensar sin cadenas, cualquier intento de reducirte se vuelve imposible. No puedes encajar en una mentalidad antigua cuando tu visión ya creció. Entonces entiendes algo que transforma todo. La vida no se agranda primero, se agranda la mente. La realidad no cambia antes que tú. Cambia después. Lo que hoy ves como límite mañana puede ser solo un recuerdo, siempre y cuando te atrevas a verlo por lo que es, una frontera mental, no un muro real. Pensar en grande no es exagerar, no es presumir, no es fantasear. Es respirar con la convicción de que todavía no has visto tu verdadero alcance. Es permitirte entrar a una versión de ti que no necesita permiso ni validación para existir. Es tratar tus metas como si fueran pasos inevitables, no como sueños lejanos. Cuando tu mente crece, todo a tu alrededor empieza a expandirse también. Las decisiones se vuelven más claras. Las oportunidades dejan de parecer ajenas. Los obstáculos se recalibran. El mundo ya no se siente cerrado, se siente amplio. Y una vida amplia nace de una mente que se atrevió a levantarse, aunque fuera 1 milímetro más. Ese es el inicio real de una transformación que no necesita ruido para sentirse. Basta una idea. No estoy destinado a pensar en pequeño. Y desde ahí, ningún límite vuelve a verse igual. La forma en la que imaginas tu vida suele ser el primer filtro que define hasta dónde estás dispuesto a llegar. Mucho antes de enfrentar un obstáculo real,
Ya existe una barrera silenciosa que se forma dentro de tu mente. No surge por falta de capacidad, sino por la costumbre de pensar solo en lo que parece alcanzable, no en lo que verdaderamente deseas. Desde pequeños, muchos crecieron escuchando frases que condicionaron sus aspiraciones. No pidas tanto, con eso es suficiente, mejor no esperes demasiado. Palabras que se quedaron grabadas y lograron algo muy sutil: enseñar a soñar con cautela. Enseñar a desear sin incomodar. Enseñar a poner límites incluso antes de intentarlo. Con el tiempo, esa cautela se vuelve un hábito. Empiezas a medir tus metas con una cinta que no es tuya. Ajustas tu visión para no parecer ambicioso. Te convences de que las ideas grandes solo son válidas para otros. Sin darte cuenta, te conviertes en guardián de tus propios límites, vigilando que tus sueños no crezcan demasiado. Pero la vida nunca cambia desde la cautela. Cambia desde la valentía de imaginar más de lo que se supone que te toca. Cambia cuando rompes la costumbre de desear a medias. Cambia cuando decides que tus sueños no tienen por qué pedir permiso para existir. El verdadero problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de permiso interno. Ese permiso es todo. Es la chispa que activa la creatividad, el motor que despierta la iniciativa, la señal mental que dice esto también puede ser para mí. Sin ese permiso, cualquier posibilidad se siente ajena. Con él, las puertas empiezan a verse menos lejanas. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de imaginación hacia sí mismas. Se conforman con metas que no les emocionan, solo porque esas metas parecen seguras. Y cuando el deseo no te moviliza, la vida se vuelve una repetición gris de la misma versión reducida que siempre toleraste. Permitir que tus sueños crezcan es un acto que redefine tu identidad. No se trata de pensar en grande por apariencia o ego, se trata de recordar que tu mente está diseñada para expandirse, no para vivir encerrada en la prudencia. Cada vez que te das permiso de soñar sin límites, la mente se estira un poco más. Y una mente estirada nunca vuelve a su tamaño anterior. La mayoría renuncia a sus deseos grandes antes de dar el primer paso. Los abandonan por miedo a parecer ridículos, por temor a fallar o por miedo al juicio ajeno. Pero lo que más paraliza no es el miedo al fracaso, es el miedo a reconocer que siempre quisiste más y nunca te atreviste a buscarlo. Cuando empiezas a imaginar una vida más amplia, algo en tu interior cambia de tono. El corazón late distinto. La mente se vuelve más alerta. Incluso las excusas pierden fuerza. Y no porque todo se vuelva fácil, sino porque tus deseos dejan de ser tímidos. Dejan de ser susurrados. Se convierten en una intención clara que se siente, que empuja, que exige acción. Soñar sin permiso no significa perder los pies del suelo, significa dejar de mantener tu imaginación encadenada. Significa permitir que tus deseos respiren, aunque todavía no exista ningún camino para ellos. Cada gran logro inició como una idea que al principio no tenía sentido para nadie, excepto para la persona que se atrevió a conservarla viva. Darte permiso de soñar también implica desafiar versiones viejas de ti. Versiones que crecieron con miedo al rechazo, con miedo al error, con miedo a decepcionar. Versiones que necesitaban aprobación antes de moverse. Al romper esas versiones, descubres que tu capacidad de soñar no estaba muerta, solo estaba secuestrada. Y cuando los sueños recuperan su amplitud, tu vida entera empieza a acomodarse alrededor de ellos. Tus decisiones se vuelven más audaces. Tu energía cambia de dirección. Tu visión encuentra mayor nitidez. Los límites que antes parecían firmes empiezan a verse frágiles. Porque la realidad siempre cede ante quien se atreve a imaginar más que los demás. No existe expansión externa sin expansión interna primero. No existe cambio real sin una visión que se imponga sobre la duda. Y no existe sueño grande que nazca desde el miedo. Todo empieza el día en el que decides que no vas a reducirte por comodidad, por costumbre o por agradar. Ese día tu mente recupera algo que siempre fue suyo, la libertad de imaginar sin freno. Cuando te das permiso de soñar, la vida deja de sentirse estrecha. Empieza a sentirse abierta, expectante, lista para transformarse. Porque los límites que antes dominaban tu camino ya no vienen de afuera, vienen de ti. Y tú puedes moverlos. Cada persona lleva una voz dentro que nunca deja de hablar. A veces es firme, a veces temerosa, a veces inspiradora y a veces destructiva. Esa voz no nace con nosotros, se forma con cada experiencia, con cada comentario que aceptamos, con cada fracaso que no supimos interpretar. Y sin darnos cuenta, esa voz termina influyendo más que cualquier circunstancia externa. Lo más impactante es que la mayoría ni siquiera cuestiona esa voz. La repite, la obedece, la normaliza. Si la voz dice no es para ti, lo das por hecho.
Si dice vas a fallar, lo consideras una advertencia. Si dice mejor no lo intentes, la conviertes en un mandato. Y todo eso se siente real simplemente porque proviene de tu propia cabeza. Pero la mente puede engañar. Puede exagerar riesgos, inventar límites, agrandar obstáculos que en la realidad no existen. Puede convertir un recuerdo doloroso en una amenaza permanente. Puede transformar una duda momentánea en una identidad completa. Cuando esa voz se vuelve tu juez, tu verdugo y tu filtro, la vida se vuelve más pequeña de lo que debería ser. Muchos de tus miedos no nacieron de la vida, nacieron de esa voz interna alimentada por dudas viejas, por comentarios de personas que nunca vieron tu potencial, por momentos donde fallaste una sola vez y decidiste etiquetarte para siempre. Esa voz se formó en un ambiente donde nadie te enseñó a observar lo que piensas. Creció sin supervisión. Y ahora dirige decisiones que deberían venir desde tu claridad, no desde un eco del pasado. Pero también existe otro tipo de voz. Una que te recuerda lo que eres capaz de aprender. Una que no dramatiza los errores. Una que te habla como hablarías a alguien que quieres ver crecer. Esa voz no aparece sola, se entrena, se construye, se fortalece. Y cuando esa voz toma el control, tu futuro cambia de dirección. El diálogo interno es más determinante que cualquier obstáculo externo, porque lo que piensas de ti define lo que te permites intentar. Define tus límites, tus elecciones, tu forma de enfrentar la incomodidad. La vida no detiene a quien se habla con claridad, pero sí detiene a quien se sabotea desde dentro. Mucha gente no logra avanzar no porque le falten oportunidades, sino porque su voz interna se volvió un enemigo constante. Esa voz susurra que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que no deberías aspirar a más. Y cada susurro batallando una versión reducida de ti, una que camina con miedo a equivocarse y con miedo a sobresalir. Sin embargo, un cambio profundo ocurre cuando empiezas a observar esa voz sin obedecerla. Cuando notas que sus advertencias no siempre son verdades, sino reflejos de inseguridades viejas. Cuando entiendes que la voz que te limita no es la versión más inteligente de ti, sino la más asustada. Reconocer eso es un golpe de claridad. Porque una vez que descubres que no tienes que creer todo lo que piensas, empiezas a recuperar tu fuerza. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir. Empiezas a cuestionar. Empiezas a construir un nuevo diálogo interno que no te sabotea, sino que te acompaña. El diálogo interno no se transforma con afirmaciones vacías, sino con honestidad. Con darte cuenta de que has sido demasiado duro contigo. Con admitir que te has tratado con una exigencia que no usarías con nadie más. Y al reconocerlo, algo dentro se suaviza. No para volverte débil, sino para permitir que tus pensamientos te impulsen en vez de lastimarte. Cuando tu voz interior cambia, tu comportamiento cambia sin esfuerzo. Las decisiones ya no se sienten tan pesadas. Los retos ya no parecen imposibles. El temor al juicio ajeno disminuye. La confianza deja de ser una fantasía y se vuelve una consecuencia natural. Una mente que se habla con respeto también se permite crecer. Una mente que se anima también se expande. Una mente que se acompaña deja de frenarse por detalles mínimos. Y cuando esa voz interna empieza a alinearse con tus metas, tu realidad comienza a moverse en la misma dirección. No necesitas convertirte en alguien diferente para cambiar tu futuro. Solo necesitas cambiar la forma en la que te hablas. Porque tu diálogo interno es el arquitecto silencioso que diseña tus límites o tu libertad. Y todo empieza cuando decides que ya no vas a permitir que tu voz sea tu enemigo más cercano. Una vez que recuperas ese control, tu vida deja de estar gobernada por temores heredados. Empiezas a actuar desde tu visión, no desde tu duda. Empiezas a pensar como alguien que construye, no como alguien que se rinde. Empiezas a verte como alguien que puede, no como alguien que intenta. Y cuando esa voz interna se convierte en tu aliada, ninguna versión antigua de ti puede detenerte. Todo lo que entra por tus sentidos deja un rastro. Cada palabra que escuchas, cada imagen que observas, cada conversación que toleras, cada idea que permites quedarse, influye en cómo piensas sin que lo notes. La mente no funciona en vacío, absorbe, almacena, repite. Y la calidad de lo que absorbe termina reflejándose en la calidad de tus decisiones. No importa cuánta fuerza tengas para avanzar si estás rodeado de información que te empuja hacia atrás. No importa cuántos planes construyas y alimentas tu mente con mensajes que contradicen tus objetivos. Lo que consumes mentalmente define la voz que te acompaña cuando nadie te está viendo. Muchas personas sienten que están estancadas sin darse cuenta de que el estancamiento viene de su dieta mental. Pasan horas atendiendo dramas ajenos, comparándose con vidas que no conocen,
escuchando opiniones pesimistas, llenándose de ruido y distracciones. Luego se preguntan por qué sus decisiones se sienten confusas, por qué la motivación dura tan poco, por qué la claridad se pierde tan fácilmente. La respuesta es simple: la mente se convierte en lo que recibe con más frecuencia. Si estás rodeado de quejas, tu perspectiva se vuelve mínima. Si consumes contenido superficial, tus pensamientos se vuelven frágiles. Si te rodeas de voces llenas de duda, empiezas a pensar desde el miedo aunque tengas razones para avanzar. Si te llenas de estímulos vacíos, te acostumbras a desear sin actuar. El entorno mental no solo influye, condiciona. Y lo más sorprendente es que esta influencia no se nota de inmediato. Actúa lentamente, como una gota que cae todos los días en el mismo lugar, hasta que desgasta todo lo que toca. Así es como se debilita la disciplina, se apaga la ambición, se marchita la claridad y se rompe la conexión con tus metas. Pero también ocurre lo contrario. Cuando empiezas a seleccionar con cuidado lo que entra en tu mente, la vida entera empieza a reorganizarse. La claridad aumenta. Las decisiones se vuelven más firmes. Los pensamientos dejan de sabotearte. Notas que tu enfoque se vuelve más sólido y tu energía más estable. No se trata de vivir aislado, sino de elegir qué tipo de contenido merece quedarse en ti. ¿Qué voces valen tu atención? ¿Qué conversaciones merecen espacio? ¿Qué información te impulsa y cuál te drena? Esa selección es una forma de respeto hacia tu futuro. Hay comentarios que parecen inofensivos, pero plantan miedo. Hay consejos que suenan prudentes, pero matan tu ambición. Hay personas que te quieren, pero proyectan sus límites en tu vida. Hay tendencias que entretienen, pero apagan tu concentración. Ignorar esto no es inocencia, es descuido. Cuando cuidas lo que consumes mentalmente, tu vida empieza a tomar una dirección más limpia. Descubres que la claridad no aparece sola, se construye. Y se construye eliminando el ruido, sacando de tu cabeza lo que no te pertenece, cerrando la puerta a aquello que te aleja de la persona que quieres ser. El contenido que toleras hoy será la mentalidad que tendrás mañana. Cada impresión mental se convierte en una creencia, cada creencia guía un comportamiento y cada comportamiento crea una consecuencia. No es magia, es estructura, es causa y efecto. Por eso es tan importante elegir estímulos que eleven tu pensamiento. Rodearte de ideas que te expandan. Consumir contenido que te provoque a avanzar. Escuchar voces que te impulsen, no que te retraigan. Leer cosas que alimenten tu criterio, no que lo distraigan. Cuando limpias tu entorno mental, la vida se siente distinta. La mente deja de correr sin rumbo. Los pensamientos encuentran orden. La ambición toma espacio. La estabilidad emocional se fortalece. Y lo más importante, tus decisiones dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en elecciones conscientes. Porque el cambio real no empieza cuando haces cosas nuevas. Empieza cuando dejas de alimentar a la versión de ti que te mantenía pequeño. Empieza cuando eliges qué pensamientos merecen quedarse. Empieza cuando decides que tu mente no será un basurero, sino un terreno fértil. Cuida lo que consumes. Tu futuro piensa con las ideas que dejas entrar hoy. El verdadero cambio comienza cuando tu mente deja de mirar quién has sido y empieza a alinearse con quien estás destinado a ser. La mayoría sigue actuando desde su versión pasada, desde sus errores, desde sus miedos, desde la imagen vieja que quedó atrapada en su memoria. Y al hacerlo repiten los mismos comportamientos, las mismas decisiones, los mismos límites. No porque no puedan más, sino porque siguen pensando como su yo antiguo. Pero existe una transformación profunda cuando empiezas a tomar decisiones desde la identidad que quieres construir, no desde la identidad que estás dejando atrás. Esa transición marca un antes y un después en todo lo que haces. De pronto, tus metas dejan de sentirse lejanas y empiezan a parecer parte natural de tu camino. Pensar desde tu versión futura no es pretender algo que no eres, es actuar desde la claridad de lo que estás formando. Es responder preguntas simples pero decisivas. ¿Cómo piensa alguien con mis metas cumplidas? ¿Qué decisiones evita? ¿Qué decisiones prioriza? ¿Cómo se habla? ¿Qué tolera y qué deja atrás sin dudar? Al responder esas preguntas, descubres que la persona que quieres ser no es un ideal abstracto, es una identidad que se construye elección por elección. Quien piensa desde el futuro deja de cargar con explicaciones innecesarias. Deja de repetir patrones viejos. Deja de moverse desde la inseguridad. Porque entiende algo fundamental. La mente crea primero, la realidad llega después. Muchas personas esperan a sentirse listas para actuar, pero la preparación nunca llega sola. La seguridad no aparece antes del movimiento, aparece cuando te atreves a caminar.
La confianza se desarrolla al verte avanzar, no al imaginar condiciones perfectas. La versión futura de ti no pide permiso para crecer. No cuestiona si merece avanzar. No busca aprobación para decidir. Se guía por claridad, no por miedo. Y mientras más pienses como esa versión futura, menos espacio tendrá tu versión antigua para frenarte. Pensar de esta manera también elimina excusas. No porque te obligue a ir más rápido, sino porque te muestra que conductas ya no encajan con tu camino. Empiezas a notar que ciertas actitudes ya no combinan con la persona que quieres ser. Empiezas a detectar que ciertas conversaciones te restan visión. Empiezas a sentir que ciertas distracciones pierden sentido. Esa conciencia no es presión, es crecimiento. La identidad futura que quieres construir ya existe dentro de ti, solo que estaba enterrada bajo costumbres viejas. Y cada vez que eliges actuar desde esa identidad, la estás fortaleciendo. Cada vez que decides con claridad, la estás acercando. Cada vez que evitas el comportamiento que te mantenía pequeño, estás dejando morir la versión que ya no quieres. Pensar como tu versión futura no significa vivir desconectado del presente. Significa usar tu visión como guía. Significa darte cuenta de que tu mente puede adelantarse a tus resultados. Significa aceptar que eres capaz de cargar una identidad más grande que tu pasado. La identidad vieja siempre querrá regresar. Te recordará los momentos en los que fallaste, te repetirá palabras que otros te dijeron, te hará dudar cuando el camino se vuelva incómodo. Pero esa resistencia es normal. Cada crecimiento genera un choque entre quien fuiste y quien estás construyendo. La clave es elegir desde tu versión más amplia, incluso cuando la duda insiste. Elegir desde tu visión, incluso cuando el miedo aparece. Elegir desde tu claridad, incluso cuando la incertidumbre te muerde los talones. Cada pequeña decisión hecha desde tu versión futura reconfigura tu vida. Mientras más lo haces, más natural se vuelve. Mientras más lo haces, más coherente te sientes. Mientras más lo haces, más desaparece la distancia entre quién eres y quién quieres ser. Y entonces sucede algo casi inevitable. Tu entorno empieza a cambiar porque tú cambiaste primero. Tus decisiones empiezan a alinearse. Tu mente empieza a expandirse sin pedir permiso. Tu vida empieza a moverse en una dirección que antes parecía lejana. Pensar como la persona que quieres ser es una declaración silenciosa, pero firme. No estás avanzando hacia tu futuro, lo estás creando con cada elección. El miedo al error es uno de los frenos más silenciosos y más dominantes que existen. Se instala sin gritar, sin anunciarse, sin pedir espacio. Simplemente se mete en tus decisiones y comienza a condicionarlo todo. Cada paso se vuelve más lento. Cada idea se cuestiona demasiado. Cada oportunidad se siente peligrosa. Y, sin darte cuenta, empiezas a moldear tu vida para evitar cualquier posibilidad de equivocarte. El miedo no surge por maldad, surge por protección. Intenta cuidarte, intenta evitarte dolor, intenta mantenerte a salvo. El problema es que su concepto de seguridad es demasiado pequeño para tu crecimiento. Ese instinto de protección termina convirtiéndose en una prisión. Una prisión cómoda, sí, pero prisión al fin. El error más grande no es fallar, sino organizar tu vida alrededor del miedo a fallar. Ese miedo te vuelve tímido ante tus propias metas. Te hace mirar tus deseos con recelo. Te convence de que siempre es mejor esperar un poco más, prepararte un poco más, acumular más seguridad antes de moverte. Pero esa espera nunca termina. La seguridad total no existe, y quien la busca lo que realmente quiere es permiso para no intentar nada. Cuando temes equivocarte, tu mente se obsesiona con evitar riesgos. Te vuelves experto en imaginar escenarios negativos, en exagerar consecuencias, en predecir fracasos que ni siquiera han ocurrido. Y todo ese ruido mental paraliza. Mientras más alimentas ese miedo, más grande parece. Y mientras más grande parece, más pequeño te sientes tú. Pero la verdad es que el miedo no crece por sí solo, crece porque lo obedeces. La parálisis no viene del peligro real, viene del significado que le das a fallar. Para algunas personas, equivocarse es un golpe mortal. Para otras, es parte del proceso. La diferencia no está en la vida, está en la interpretación. Quien entiende que fallar es normal no se detiene cuando algo sale mal. Quien cree que fallar es un desastre se rinde antes de empezar. El crecimiento siempre exige un precio, y ese precio se paga con errores, con tropiezos, con incomodidad, con dudas. No existe expansión sin atravesar terrenos desconocidos. No existe avance sin momentos en los que no sabes si lo estás haciendo bien. No existe evolución sin fallas. Pero hay algo más importante. Las fallas nunca te rompen tanto como te rompe la inacción.
Una caída duele un día, una vida sin intentos duele para siempre. Cuando empiezas a relacionarte distinto con el error, la vida se abre. Ya no te bloqueas por miedo a equivocarte, sino que buscas aprender del proceso. Ya no te comparas con quienes parecen avanzar más rápido, porque entiendes que el camino no es lineal. Ya no te juzgas por cada tropiezo, porque reconoces que incluso los pasos torpes te están moviendo hacia adelante. El miedo pierde poder cuando dejas de tratarlo como una autoridad. Pierde fuerza cuando lo miras de frente. Pierde tamaño cuando actúas a pesar de él. Nadie desarrolla carácter sin equivocarse. Nadie desarrolla criterio sin tomar decisiones imperfectas. Nadie desarrolla visión sin atravesar incertidumbre. Nadie desarrolla confianza sin sostenerse cuando las cosas salen mal. La caída enseña, pule, ajusta, fortalece, filtra. La caída aclara lo que realmente importa. La caída revela quién tiene intención real y quién solo tenía entusiasmo pasajero. Fallamos para crecer, no para detenernos. El miedo a fallar desaparece cuando entiendes que el error no define tu valor, que una mala decisión no destruye tu destino, que un tropiezo no anula tu capacidad, que equivocarte no te convierte en alguien débil, sino en alguien vivo, alguien que está en movimiento, alguien que está construyendo algo más grande que la comodidad del momento. La mente cambia cuando decides que prefieres arriesgarte a vivir plenamente antes que quedarte detenido imaginando lo que pudo haber sido. Ese instante es transformador. Ese instante reescribe tu camino. El miedo nunca se va por completo. Siempre habrá algo que te inquieta, algo que te reta, algo que te invita a crecer más de lo que te sientes preparado. Y está bien. El objetivo no es eliminar el miedo, sino dejar de obedecerlo. Quien aprende a avanzar con miedo termina viviendo una vida auténtica. Quien se queda esperando a que el miedo desaparezca jamás empieza nada. La diferencia entre ambos no es talento, no es suerte, no es destino. Es la decisión de dar el siguiente paso incluso cuando las piernas tiemblan. Y cuando haces eso, la vida se abre. Siempre. El entorno en el que vives tiene un efecto mucho más fuerte del que imaginas. Puede impulsarte de forma brutal o puede desgastarte lentamente hasta que tus metas pierdan brillo. No importa cuánta intención tengas si estás rodeado de voces que normalizan la mediocridad. No importa cuánto talento cargues y caminas entre personas que se han rendido sin admitirlo. El entorno te moldea incluso cuando crees que no te afecta. Gran parte de tu pensamiento actual nace de lo que has visto, escuchado y repetido durante años. Si creciste en un ambiente donde soñar era motivo de burla, aprendiste a esconder tus ambiciones. Si pasaste demasiado tiempo con personas que se conforman, aprendiste a bajar tus expectativas. Si te rodeaste de gente que se queja, adoptaste la costumbre de justificar poco avance. El entorno no solo influye, se infiltra en tu identidad. Es fácil creer que basta con tener fuerza de voluntad para avanzar, pero la fuerza de voluntad se desgasta cuando estás rodeado de personas que no creen en el crecimiento. Puedes estar motivado por la mañana y derrotado por la noche si pasaste el día escuchando a quienes solo hablan de límites. El entorno puede convertir metas enormes en ideas exageradas. Puede transformar sueños sanos en cosas imposibles. Puede volver tu visión algo incómodo para quienes nunca se atrevieron a tener una. Y si no prestas atención, empiezas a ajustar tu vida a la medida de las expectativas ajenas. Pero algo cambia cuando te das cuenta de que tus resultados no son solo tuyos. También son un reflejo de las personas con las que pasas más tiempo. No puedes desarrollarte en un lugar que castiga el crecimiento. No puedes expandirte en un ambiente que prefiere lo conocido. No puedes avanzar si todo lo que escuchas son razones para no intentar nada. El entorno correcto no es ese que te celebra por todo. Es el que te impulsa a sostener tu visión incluso cuando la duda aparece. Es el que te permite hablar de metas sin sentir culpa. Es el que te da espacio para crecer sin pedirte que te achiques para encajar. Un buen entorno no te carga, te acompaña. No te controla, te inspira. No te mete miedo, te da claridad. Y cuando encuentras personas que viven con intención, tu mente cambia de escala. Empiezas a normalizar lo grande. Empiezas a ver posibilidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a pensar desde el avance, no desde la resignación. También ocurre lo contrario. El entorno equivocado te frena sin que lo notes. Esa persona que te dice no te ilusiones tanto recorta tu visión. Esa voz que dice mejor quédate así apaga tu ambición. Ese comentario disfrazado de prudencia siembra miedo. Y ese ambiente donde nadie crece termina volviéndote parte del paisaje. A veces, el mayor acto de amor hacia tu futuro es alejarte de lo que te mantiene pequeño. No por ego, sino por respeto a tu destino. No por desprecio, sino por claridad.
No por superioridad, sino porque entiendes que tu vida necesita mejores estímulos. El entorno que eliges es una declaración silenciosa de lo que crees que mereces. Si eliges estar cerca de quienes se rinden, estás diciendo que quieres límites. Si eliges estar cerca de quienes avanzan, estás diciendo que quieres crecimiento. La vida cambia radicalmente cuando empiezas a cuidar con quien compartes tu energía, tus ideas, tus proyectos y tus silencios. Porque lo que escuchas todos los días se convierte en tu diálogo interno. Y tu diálogo interno se convierte en tu destino. Rodéate de quienes te recuerdan que puedes. Rodéate de quienes ven grandeza donde otros ven exageración. Rodéate de quienes se incomodan con lo pequeño, porque esas personas te obligan a mantener tu ambición despierta. El talento puede abrir puertas, pero el entorno decide cuánto tiempo permanecen abiertas. Una mente brillante se apaga en un ambiente tóxico. Un espíritu fuerte se debilita en un ambiente conformista. Una visión amplia se achica en un ambiente sin aspiraciones. Y lo contrario también es cierto. Una mente promedio florece en un entorno que impulsa. Una persona común crece en un ambiente que se exige más. Una vida sin dirección encuentra camino cuando está rodeada de claridad. El entorno importa. Importa más de lo que aceptamos. Porque al final, tu entorno no solo influye, te construye. Un destino no se transforma con deseos, se transforma con decisiones. Cada vez que eliges, moldeas tu camino sin darte cuenta del todo. Algunas decisiones abren posibilidades nuevas, otras te atan a lo que ya conoces. Y entre ambas existe una diferencia simple pero determinante: la valentía. La vida está llena de momentos en los que sabes exactamente qué deberías hacer, pero no te atreves a hacerlo. Conoces la elección correcta, pero la pospones. Intuyes el camino que te daría libertad, pero eliges el que te da menos miedo. El problema no es la falta de claridad, sino la falta de carácter para sostener esa claridad cuando tiembla la mano. Las decisiones valientes casi nunca llegan en un ambiente cómodo. Aparecen en el cansancio, en la incertidumbre, en los días en los que preferirías no pensar. Surgen cuando la vida te muestra que seguir igual tiene un costo más alto que cambiar. Es fácil elegir cuando todo está a tu favor. Lo difícil es elegir cuando sabes que la decisión traerá incomodidad, sacrificios, renuncias o miradas ajenas. Pero esas son precisamente las decisiones que alteran tu camino de forma profunda. Una vida pequeña se construye con decisiones pequeñas. Luego lo hago, mejor no quiero problemas, y si sale mal. Una vida amplia se construye con decisiones que incomodan, que exigen madurez, que requieren soltar algo, que te obligan a confiar en ti sin garantías externas. No necesitas tomar muchas decisiones valientes para transformar tu vida. Solo necesitas tomar las correctas. Esa decisión que llevas meses evitando. Esa conversación que no te atreves a tener. Ese paso que sabes que cambiaría todo, pero te da pánico dar. Esas decisiones son las que reescriben tu historia. La valentía no siempre se siente fuerte. Muchas veces se siente como inseguridad, como duda, como un nudo en la garganta. Pero aún así, avanzas. Eso es valentía, moverte mientras tu mente te pide detenerte. El destino cambia en el instante en el que eliges actuar desde tu visión en vez de actuar desde tu miedo. Y lo haces sin ruido. El cambio no llega con fanfarria ni con aplausos. Llega en forma de una sensación distinta, la de saber que hiciste lo que debías, aunque incomodara. Cada decisión valiente te separa un poco más de la versión de ti que vivía temiendo equivocarse. Cada paso firme te acerca a una identidad que sabe sostenerse. Cada límite que marcas fortalece tu respeto propio. Cada renuncia consciente afina tu dirección. Lo que asusta no es la decisión, sino lo que crees que perderás al tomarla. Pero la verdad es que la mayoría de lo que temes perder no es real. Son apegos, hábitos, expectativas prestadas, imágenes que no te pertenecen. Lo valioso nunca desaparece cuando avanzas. Lo valioso se adapta o evoluciona contigo. La vida premia a quienes se atreven a decidir desde su propósito. No premia a quienes esperan condiciones perfectas. No premia a quienes se quedan analizando eternamente. No premia a quienes prefieren el quizá después. La decisión correcta casi nunca es la más fácil, pero casi siempre es la que más paz te dará. La paz llega cuando eliges lo que te construye, no lo que te acomoda. Llega cuando te alineas con lo que sabes que es tu camino, no con lo que otros esperan que sigas. Una sola decisión bien tomada puede corregir años de dudas. Un solo acto de valentía puede romper un patrón de vida entera. Un solo momento de claridad puede cambiar el rumbo de todo tu futuro. La vida no detiene a quien decide con convicción. Se abre, se ajusta, se ordena alrededor de esa claridad interna.
Por más miedo que sientas, por más incertidumbre que exista, por más ruido que haya alrededor, hay un punto donde ya no puedes postergar lo que sabes que debes hacer. Ese punto marca un antes y un después. Y cuando lo cruzas, descubres algo. Nunca fue el miedo lo que te detenía, sino la historia que te contabas para no avanzar. Y esa historia cambia para siempre cuando tomas decisiones que te honran. Un destino no se transforma con deseos, se transforma con decisiones. Cada vez que eliges, moldeas tu camino sin darte cuenta del todo. Algunas decisiones abren posibilidades nuevas, otras te atan a lo que ya conoces. Y entre ambas existe una diferencia simple pero determinante: la valentía. La vida está llena de momentos en los que sabes exactamente qué deberías hacer, pero no te atreves a hacerlo. Conoces la elección correcta, pero la pospones. Intuyes el camino que te daría libertad, pero eliges el que te da menos miedo. El problema no es la falta de claridad, sino la falta de carácter para sostener esa claridad cuando tiembla la mano. Las decisiones valientes casi nunca llegan en un ambiente cómodo. Aparecen en el cansancio, en la incertidumbre, en los días en los que preferirías no pensar. Surgen cuando la vida te muestra que seguir igual tiene un costo más alto que cambiar. Es fácil elegir cuando todo está a tu favor. Lo difícil es elegir cuando sabes que la decisión traerá incomodidad, sacrificios, renuncias o miradas ajenas. Pero esas son precisamente las decisiones que alteran tu camino de forma profunda. Una vida pequeña se construye con decisiones pequeñas. Luego lo hago, mejor no quiero problemas, y si sale mal. Una vida amplia se construye con decisiones que incomodan, que exigen madurez, que requieren soltar algo, que te obligan a confiar en ti sin garantías externas. No necesitas tomar muchas decisiones valientes para transformar tu vida. Solo necesitas tomar las correctas. Esa decisión que llevas meses evitando. Esa conversación que no te atreves a tener. Ese paso que sabes que cambiaría todo, pero te da pánico dar. Esas decisiones son las que reescriben tu historia. La valentía no siempre se siente fuerte. Muchas veces se siente como inseguridad, como duda, como un nudo en la garganta. Pero aún así, avanzas. Eso es valentía, moverte mientras tu mente te pide detenerte. El destino cambia en el instante en el que eliges actuar desde tu visión en vez de actuar desde tu miedo. Y lo haces sin ruido. El cambio no llega con fanfarria ni con aplausos. Llega en forma de una sensación distinta, la de saber que hiciste lo que debías, aunque incomodara. Cada decisión valiente te separa un poco más de la versión de ti que vivía temiendo equivocarse. Cada paso firme te acerca a una identidad que sabe sostenerse. Cada límite que marcas fortalece tu respeto propio. Cada renuncia consciente afina tu dirección. Lo que asusta no es la decisión, sino lo que crees que perderás al tomarla. Pero la verdad es que la mayoría de lo que temes perder no es real. Son apegos, hábitos, expectativas prestadas, imágenes que no te pertenecen. Lo valioso nunca desaparece cuando avanzas, lo valioso se adapta o evoluciona contigo. La vida premia a quienes se atreven a decidir desde su propósito. No premia a quienes esperan condiciones perfectas. No premia a quienes se quedan analizando eternamente. No premia a quienes prefieren el quizá después. La decisión correcta casi nunca es la más fácil, pero casi siempre es la que más paz te dará. La paz llega cuando eliges lo que te construye, no lo que te acomoda. Llega cuando te alineas con lo que sabes que es tu camino, no con lo que otros esperan que sigas. Una sola decisión bien tomada puede corregir años de dudas. Un solo acto de valentía puede romper un patrón de vida entera. Un solo momento de claridad puede cambiar el rumbo de todo tu futuro. La vida no detiene a quien decide con convicción. Se abre, se ajusta, se ordena alrededor de esa claridad interna. Por más miedo que sientas, por más incertidumbre que exista, por más ruido que haya alrededor, hay un punto donde ya no puedes postergar lo que sabes que debes hacer. Ese punto marca un antes y un después. Y cuando lo cruzas, descubres algo. Nunca fue el miedo lo que te detenía, sino la historia que te contabas para no avanzar. Y esa historia cambia para siempre cuando tomas decisiones que te honran. El cambio real no empieza cuando obtienes un resultado, empieza cuando tu mente comienza a pensar de manera diferente. Hay un punto en la vida donde ya no puedes conformarte con lo que antes tolerabas. No porque te vuelvas exigente, sino porque ya viste lo que significa vivir desde una mentalidad amplia. Y una mente que se expande pierde la capacidad de encogerse. Ese momento llega sin previo aviso. A veces es una conversación. A veces es una derrota que te abre los ojos. A veces es una sensación profunda de que ya no encajas en la versión antigua de ti. Lo reconoces porque el mundo sigue igual,
pero tú ya no lo interpretas igual. Lo que antes aceptabas, ahora te incomoda. Lo que antes perdonabas, ahora te desgasta. Lo que antes te parecía suficiente, ahora se siente limitado. La transformación mental tiene un efecto peculiar. Te obliga a mirar tu vida con una claridad que antes evitabas. Ya no puedes esconderte detrás de excusas aprendidas. Ya no puedes justificar decisiones que te están quitando libertad. Ya no puedes engañarte con metas pequeñas solo para evitar el esfuerzo de crecer. Cuando la mente se expande, exige coherencia. Ya no te permite vivir en automático. Ya no tolera la pasividad. Ya no deja que la duda tenga la última palabra. La expansión mental te lleva a cuestionarlo todo: tus hábitos, tus creencias, tus relaciones, tus planes, tus miedos. No para destruirlo todo, sino para entender qué parte de tu vida pertenece al futuro que quieres, y qué parte sigue amarrada al pasado que estás dejando atrás. Esa evaluación interior puede ser incómoda, pero es liberadora. Te muestra que gran parte de tus límites no eran reales, sino heredados. Que muchas de las creencias que defendías nunca fueron tuyas. Que ciertas metas no nacieron de tu corazón, sino de expectativas ajenas. Y que había una versión más amplia de ti esperando pacientemente a ser escuchada. La vida cambia para quien se atreve a escuchar esa expansión interna. Porque al hacerlo descubres algo imposible de ignorar. Tu destino no depende de lo que eres hoy, sino de la mentalidad que estás cultivando. Una mente que se expande comienza a notar posibilidades donde antes solo veía problemas. Encuentra caminos donde antes veía barreras. Encuentra oportunidades donde antes veía amenazas. Encuentra crecimiento donde antes veía desgaste. Y esa percepción renovada tiene un impacto directo en tu forma de vivir. Empiezas a comunicarte diferente. Empiezas a elegir diferente. Empiezas a relacionarte diferente. Empiezas a moverte con una intención que antes no existía. La expansión mental no se nota en las palabras, se nota en la forma en que sostienes tus decisiones. Ya no decides desde el miedo, decides desde la claridad. Ya no te rindes ante el primer obstáculo, investigas, ajustas, insistes. Ya no pides permiso para soñar, avanzas con convicción. Pero también aparece un efecto secundario importante. Al expandirte, empiezas a despedirte de versiones antiguas de ti. Versiones que tenían miedo a destacarse. Versiones que vivían buscando aprobación. Versiones que preferían quedarse pequeñas para no incomodar. Versiones que confundían prudencia con resignación. Despedirse de esas versiones no es un acto de rechazo, es un acto de madurez. Es reconocer que fuiste esa persona durante el tiempo que lo necesitaste, pero ahora necesitas algo más. La expansión mental implica valentía, no solo para avanzar, sino para soltar. Soltar aquel pensamiento que te reducía. Soltar aquel hábito que te apagaba. Soltar aquella relación que drenaba más de lo que aportaba. Soltar el miedo a crecer más rápido que quienes te rodean. Soltar la culpa por querer una vida más grande. La expansión verdadera siempre viene acompañada de decisiones que incomodan al principio, pero liberan al final. En algún punto de este proceso descubres que la vida empieza a acomodarse a tu nueva forma de pensar. Personas que no te sumaban se alejan solas. Personas que te empujan aparecen en los momentos correctos. Situaciones que antes se repetían dejan de tener fuerza. Oportunidades que antes ignorabas se vuelven visibles. La mente expandida no atrae magia, atrae coherencia. Atrae experiencias que coinciden con tu nueva visión. Atrae retos más grandes, pero también recursos más grandes para enfrentarlos. Atrae un nivel de vida que antes ni siquiera habrías considerado posible. Lo más profundo ocurre cuando miras hacia atrás y entiendes que nada cambió afuera de forma inmediata. El mundo sigue siendo el mismo. La economía es la misma. Las personas son las mismas. Los días siguen pasando con la misma velocidad. Lo que cambió fuiste tú. Y cuando tú cambias, lo que ves cambia. Y cuando lo que ves cambia, lo que eliges cambia. Y cuando lo que eliges cambia, tu destino completo se mueve. A partir de este punto, ya no puedes permitirte pensar en pequeño. No porque te consideres superior, sino porque ya entendiste que el pensamiento pequeño te roba vida. Ya entendiste que te hacía lento, te hacía tibio, te hacía dudar. Ya entendiste que te quitaba dirección. Ya entendiste que apagaba tu intención. Ya entendiste que te condenaba a conformarte. Una mente que se expande empieza a exigir crecimiento. No exige perfección, exige movimiento. No exige grandeza inmediata, exige constancia. No exige resultados rápidos, exige compromiso interno.
Y lo más impresionante es que una mente expandida tampoco se rinde cuando las cosas se complican. Esa versión de ti entiende que todo proceso tiene subidas y bajadas. Entiende que nada valioso nace sin resistencia. Entiende que los tropiezos no son señales de abandono, sino parte esencial del camino. Lo que antes te detenía, ahora te forma. Lo que antes te daba miedo, ahora te impulsa. Lo que antes te confundía, ahora te aclara. Lo que antes te hacía retroceder, ahora te empuja a avanzar. Llegas al punto en el que, incluso si quisieras volver a la vida pequeña que llevabas, ya no podrías. Tu mente ya no cabe ahí. Tu visión ya no cabe ahí. Tu capacidad ya no cabe ahí. Tu identidad ya no cabe ahí. Una vez que descubres quién puedes llegar a ser, ninguna versión reducida vuelve a sentirse cómoda. Ese es el regalo de pensar en grande. Te ofrece una nueva vida, pero también te quita la posibilidad de volver a conformarte. Te muestra tu verdadero alcance, y al hacerlo, te obliga a honrarlo. A partir de ahora, lo que construyas dependerá de tu coherencia interna, de tu capacidad de sostener tu visión incluso en los días difíciles, de tu habilidad para elegir desde tu versión más amplia y no desde tus dudas pasadas, de tu compromiso con la identidad que estás forjando. La mente que se expande no busca garantías, crea caminos. No busca permiso, crea oportunidades. No busca suerte, crea dirección. Una vez que experimentas esa expansión, no puedes volver atrás. Solo puedes seguir creciendo. Solo puedes seguir avanzando. Solo puedes seguir elevando tus estándares hasta que tu vida coincida con la persona en la que te estás convirtiendo. Porque cuando tu mente se expande, tu destino se expande con ella. La vida puede pasar completa sin que ocurra un verdadero cambio interno, hasta que llega un instante que divide tu historia. Un instante donde entiendes que la forma en la que viviste hasta ahora ya no es suficiente para lo que quieres. No es un pensamiento ligero, es una sensación que te atraviesa. Una mezcla de claridad, incomodidad y urgencia que no puedes ignorar. Lo describe perfectamente esa frase silenciosa que aparece en tu mente. No puedo seguir siendo esta versión de mí. Ese pensamiento es el inicio de todo. No porque traiga respuestas, sino porque derriba las excusas que venías usando para justificar tu estancamiento. Es un antes y un después en tu conciencia. Una grieta que se abre en tu comodidad y deja entrar luz donde antes solo había repetición. Esa luz duele. Duele porque te obliga a mirar partes de ti que habías escondido. Duele porque te muestra las veces que te abandonaste. Duele porque revela decisiones tibias que maquillaste como prudencia. Duele porque te recuerda que llevas años esperando señales externas cuando la señal más importante era tu inconformidad interna. Pero también libera. Libera porque te muestra que siempre estuviste a un paso de cambiar. Libera porque te recuerda que tu dirección depende de ti. Libera porque te devuelve la sensación de que todavía no has visto tu mejor versión. El compromiso interno nace en esa mezcla de dolor y claridad. No aparece para los tibios. No aparece para quienes buscan garantías. No aparece para quien quiere avanzar sin renunciar a nada. Aparece para quien está listo para decir: voy a sostener mi crecimiento cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste no es violencia, es seriedad. Es reconocer que tu vida merece un nivel de coherencia que nunca le diste. Es aceptar que tu espíritu pide expansión aunque tu miedo quiera estabilidad. Es admitir que ya no estás dispuesto a ser la versión que se conforma. El momento exacto en el que haces este pacto contigo es tan íntimo que nadie más lo nota. Pero tú sí. Tú lo sientes en la forma en la que respiras, en la claridad con la que miras, en la fuerza con la que piensas tus decisiones. Algo dentro se alinea, como si una parte de ti despertara después de años dormida. Ese despertar no viene acompañado de aplausos, viene acompañado de silencio. Un silencio serio, un silencio profundo, un silencio que te dice que estás entrando a un territorio nuevo donde el pasado ya no tiene forma de seguir gobernándote. En ese territorio, el compromiso se vuelve tu brújula. Te guía incluso cuando no tienes ganas. Te sostiene incluso cuando nadie te apoya. Te exige incluso cuando estás cansado. No te deja retroceder porque sabe que retroceder sería una traición interna. Y ese es el punto donde ya no existe regreso. No porque no haya camino hacia atrás, sino porque ya no te reconoces en la versión que vivía allí. Te das cuenta de que esa parte de tu vida estuvo marcada por miedos heredados, inseguridades inconscientes, decisiones tomadas para agradar, metas reducidas por temor a destacar. Y ahora entiendes que esa versión antigua no era mala, solo estaba limitada. El compromiso interno no es odio a tu pasado, es amor a tu futuro. Es honrar la incomodidad que te despertó. Es aceptar que tu vida pide expansión.
Es decirte con hechos, no con palabras, que esta vez vas en serio. Y cuando realmente vas en serio, algo en tu mundo entero se reacomoda. Empiezas a escuchar distinto. Empiezas a ver distinto. Empiezas a reaccionar distinto. Empiezas a actuar con una intención que nunca antes estuvo tan limpia. Ese es el verdadero inicio del crecimiento. Cuando tu mente deja de pedir permiso y empieza a reclamar su espacio. Crecer no es difícil. Lo difícil es sostener el crecimiento. Sostenerlo en los días buenos es fácil. Sostenerlo en los días grises es donde se define tu identidad. La verdadera transformación se da cuando decides mantenerte firme en tu dirección incluso cuando tu mente antigua intenta recuperarte. La identidad vieja siempre regresa. Regresa disfrazada de cansancio. Regresa disfrazada de excusas razonables. Regresa disfrazada de nostalgia por lo cómodo. Regresa con la promesa seductora de que antes era más fácil. Pero la facilidad nunca formó a nadie. La comodidad nunca construyó carácter. El camino suave nunca reveló tu fuerza real. La identidad nueva se forja en la fricción. La fricción entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser. Esa fricción no es caos, es crecimiento. Es la evidencia de que estás rompiendo patrones que llevaban años dominándote. Cada vez que eliges sostenerte en vez de retroceder, tu identidad futura gana territorio dentro de ti. Cada vez que eliges avanzar aunque la duda intente frenarte, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges actuar desde tu intención en vez de desde tu emoción, tu vida se alinea. Sostenerte no significa perfección. Significa insistencia. Insistencia en la claridad. Insistencia en tus elecciones. Insistencia en tu visión. Insistencia en respetarte a ti por encima de tus impulsos. La identidad nueva no nace del entusiasmo momentáneo, nace de decisiones repetidas. Decisiones silenciosas, decisiones incómodas, decisiones que nadie celebra, decisiones que solo tú entiendes. Pero son esas decisiones las que consolidan la vida que quieres. Y entonces empiezas a notar cambios profundos. Lo que antes te detonaba, ya no te mueve. Lo que antes te detenía, ahora te empuja. Lo que antes te confundía, ahora te aclara. Lo que antes te intimidaba, ahora te reta. Tu mundo externo se ajusta a tu mundo interno. Personas se alejan sin drama. Personas nuevas llegan sin búsqueda. Puertas se abren sin explicación lógica. Situaciones que antes te desgastaban pierden fuerza. Porque la vida siempre responde a quien se sostiene. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Tu lenguaje cambia. Tu visión cambia. Tu postura cambia. Tu mirada cambia. Todo se alinea con esa versión de ti que ya decidió crecer. Y desde allí entiendes algo que nadie te había dicho con claridad. El compromiso interno no solo te cambia, te revela. Revela quién eres sin miedos heredados. Revela tu carácter sin filtros. Revela tu intención sin ruidos. Revela tu espíritu sin cadenas. Cuando te sostienes el tiempo suficiente, la vida pierde la capacidad de encogerte. Porque ya no tomas decisiones desde la debilidad, sino desde propósito. Ya no tomas decisiones desde la duda, sino desde visión. Ya no tomas decisiones desde carencias, sino desde identidad. Nada te detiene más que tú. Y nada te impulsa más que tú. La diferencia siempre estuvo en tu nivel de compromiso. Sostener tu nueva identidad es la más grande declaración de amor propio que puedes hacerte. Una declaración que no se grita, se demuestra. Una declaración que no necesita repetirse, solo vivirse. Una declaración que marca el comienzo de un camino donde tu vida deja de ser un reflejo de tu miedo y se convierte en un reflejo de tu grandeza interna. La vida entera puede sentirse como un largo corredor lleno de puertas que nunca te atreviste a tocar. Caminas por él durante años, viendo oportunidades que parecen reservadas para otros, observando destinos que sientes ajenos, imaginando versiones de ti que parecen demasiado lejanas. Hasta que un día, sin aviso previo, algo dentro se fractura. Una fractura que no destruye, abre. Es un quiebre interno que se siente más como un llamado que como una crisis. No llega con ruido, llega con una calma extraña. Una calma que incomoda porque trae consigo una pregunta que no habías tenido el valor de hacerte. ¿Qué pasaría si finalmente me dejo crecer? Esa pregunta cambia todo. No porque tenga respuesta inmediata, sino porque revela que tu espíritu lleva demasiado tiempo esperando movimiento, esperando permiso, esperando decisión, esperando que te atrevas a salir de la versión reducida que se acostumbró a sobrevivir en vez de expandirse. Esa pregunta abre una puerta invisible. Y una vez que la atraviesas, no puedes volver a la vida que llevabas antes,
porque la mente que cuestiona su límite deja de tolerar la comodidad vacía. Se inicia un renacimiento silencioso. No es un renacimiento superficial, de palabras bonitas o promesas infladas. Es un renacimiento profundo, interno, crudo. Un renacimiento que no se ve desde afuera, pero que lo cambia absolutamente todo por dentro. Empiezas a sentirte extraño en tu propia vida. Las rutinas que antes te adormecían ahora te irritan. Las conversaciones repetitivas te cansan. Las relaciones que no crecen te pesan. Las excusas que antes usabas pierden sentido. Las esperas innecesarias te desesperan. Los límites que aceptabas ya no se sienten lógicos. No es que te hayas vuelto impaciente. Te estás volviendo consciente. Estás empezando a entender que tu vida siempre estuvo esperando que tú despertaras. Este renacimiento interno no llega con claridad absoluta. Llega como una energía nueva, como una inquietud que no puedes apagar, como un pulso que te empuja hacia adelante sin saber exactamente a dónde vas. Pero sabes que avanzar es inevitable. En esta etapa empiezas a reevaluarlo todo. Tus metas, tus hábitos, tus decisiones, tus prioridades, tus silencios, tus límites, tus certezas. Es como si estuvieras limpiando tu mente de polvo acumulado durante años. Y mientras limpias, empiezas a recordar algo que habías olvidado. La vida está hecha para crecer, no para sobrevivir. Ese pensamiento marca el inicio de una reconfiguración total. Empiezas a sentir tu mente expandiéndose. Cada día un poco más. Cada elección un poco más firme. Cada intención un poco más clara. Cada pensamiento un poco más grande. Ya no buscas excusas para no avanzar. Buscas razones para avanzar más. Ya no te incomoda la incomodidad. Te incomoda la falta de evolución. Ya no quieres demostrar nada a nadie. Quieres demostrarte que puedes sostenerte. Ese renacimiento te convierte en alguien distinto. Alguien que deja de esperar validación. Alguien que se exige coherencia. Alguien que respeta su visión. Alguien que no negocia con su claridad. Alguien que camina con intención, no con impulsos. Pero el cambio más impresionante ocurre dentro, en lugares donde nadie puede ver. Ahí, en esa quietud interna, surge una identidad diferente. Una identidad que ya no actúa desde miedo antiguo. Una identidad que ya no carga historias viejas como excusas. Una identidad que no se ajusta al tamaño de otros. Una identidad que no juega pequeño para no incomodar. Una identidad que entiende su valor sin necesidad de demostrarlo. Esa identidad es la verdadera recompensa de expandir tu mente. No los resultados, no los logros, no los aplausos. La identidad. Porque cuando tu identidad cambia, todo cambia. Tu forma de pensar se vuelve más completa. Tu forma de decidir se vuelve más madura. Tu forma de sentir se vuelve más estable. Tu forma de avanzar se vuelve más constante. Tu forma de relacionarte se vuelve más consciente. Ya no te vas con cualquiera, ya no escuchas a cualquiera, ya no sigues a cualquiera. Tu criterio evoluciona. Tu discernimiento se afila. Tu claridad se hace más fina. Tu energía se vuelve más selectiva. El renacimiento interno te enseña una verdad que transforma destinos. La vida no te niega caminos. Tú te los niegas cuando sigues pensando como tu versión antigua. Y al comprenderlo, empiezas a actuar como alguien que está rehecho por dentro. Alguien que ya no se impresiona con obstáculos. Alguien que ya no se rinde por dudas. Alguien que ya no se abandona cuando el proceso se vuelve lento. Alguien que construye desde un nivel de seriedad que antes no conocía. Alguien que ya no busca permisión externa porque encontró permisión interna. Se siente como si hubiera salido de una habitación donde llevabas años encerrado. Notas colores que antes no veías. Notas posibilidades que antes ignorabas. Notas que has estado achicando tu vida por miedo, por costumbre o por lealtad a personas que nunca se exigieron nada. Pero ahora eres diferente. Ahora sientes una especie de llamada interna que no te deja regresar al tamaño mental que solías tener. Ese llamado es crecimiento puro. Y el crecimiento puro no negocia. Te pide que avances. Te pide que sostengas. Te pide que cambies. Te pide que seas honesto contigo. Te pide que dejes morir versiones de ti que ya no pertenecen a tu camino. Entonces llega la etapa donde todo se acelera. Se aceleran tus decisiones. Se acelera tu claridad. Se acelera tu capacidad de soltar. Se acelera tu intuición. Se acelera tu criterio. Se acelera tu expansión interna. Ya no avanzas por emoción, avanzas por intención. Ya no avanzas por urgencia, avanzas por propósito. Ya no avanzas por presión, avanzas porque entiendes que tu vida merece ser vivida desde tu grandeza, no desde tus miedos.
Y cuando este proceso se solidifica dentro de ti, algo extraordinario sucede. Tu realidad empieza a alinearse con tu mentalidad. Cosas que antes estaban bloqueadas se destraban. Personas que antes te frenaban dejan de influir. Situaciones que antes se repetían desaparecen. Oportunidades que antes no veías se muestran. Rutas que antes estaban cerradas se abren. La vida se vuelve un espejo de tu expansión. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste. Y tu cambio interno reorganiza todo. Este es tu despertar. Un despertar que te prepara para vivir desde tu verdadera dimensión. Un despertar que te recuerda que todo lo que buscabas estaba dentro de ti desde el inicio. Un despertar que te muestra que tu mente no estaba rota, solo estaba dormida. Dormida por miedo. Dormida por conformidad. Dormida por costumbre. Dormida por historias viejas que ya no te definen. Ahora está despierta. Y una mente despierta jamás vuelve a aceptar una vida pequeña. Jamás vuelve a encajar en espacios reducidos. Jamás vuelve a negociar con la mediocridad. Jamás vuelve a traicionarse para complacer. Jamás vuelve a callar sus deseos por miedo a brillar. La mente que despierta se expande. La mente que se expande renace. La mente que renace crea. Y la mente que crea no tiene límites. Este es tu renacimiento. Y apenas empieza.